Sí, profe. Sí, profe, sí. ¿Ya? Ok. Sí, algunos problemas de internet como siempre, para variar. Esperemos que no haya más problemas. En caso de que se vuelva a ir, me cambio a una red de Telcel y a ver si no se corta. Esperemos que no. Sale, vamos a seguirle, chicos. No sé si se ve el letrerito de que se está grabando y todo lo demás. ¿Sí se ve? ¿Me escuchan? Su pantalla no se ve, profe. No se ve en la pantalla, pero sí se ve que se está viendo. A ver, voy a compartir porque no he compartido, ¿no? Espérenme. Ustedes me dicen. ¿Se ve? A ver, no sé, grande. ¿Se ve? No me oyen. Sí, profe, sí se ve. Ok, sale. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo la clase pasada. La clase pasada estábamos viendo, si se llega a cortar me avisan por WhatsApp, por favor. La clase pasada estábamos hablando de energía, ¿no? Estábamos viendo algo de energía. Hoy vamos a ver unos videos y vamos a hacer una actividad rápida, abusados nada más, por favor. Oigan, un favorzote, por WhatsApp, los que no sean de Campus Cuitláhuac, me pueden mandar un mensaje con su nombre y decir que no son del campus y de qué campus son en caso de que haya alguno, ¿no? Por favor. Sale. Entonces, vamos a ver primero un video. A ver si se escucha. Espero que sí. Después de todo el trabajo que hemos hecho con fluidos, a lo mejor... ¿Se escuchó algo? Sí, profe. Sí, profe, Sí, profe. sí, sí se oye. Vamos a esperar a que cargue, ¿no? Tienes una muy buena idea de lo que la presión es. Ahora vamos a pensar un poquito de lo que realmente significa, especialmente cuando pensamos en un gas metido en algún volumen, digamos. Nada más hay que recordar la diferencia entre gas y líquido. Los dos son fluidos, pero un gas es compresible mientras que un líquido es incomprensible, ¿verdad? Así que vamos a empezar a enfocarnos en los gases. Digamos que tenemos un contenedor. ¿Okay? Ahí está este contenedor. Y que además voy a tener un montón de gas ahí adentro. ¿Okay? ¿Y de qué está hecho el gas? Bueno, está hecho realmente de un montón de moléculas de gas, del mismo gas. Así que ahí están, un montón de moléculas. Los voy a pintar así. Muchos de los que he dibujado, ¿verdad? Esos se van a mover al azar, digamos, en todas las direcciones. A lo mejor puede ir muy rápido hacia acá, un poquito más lento, en esta otra dirección. Permítanme, alguien quiere entrar. Aranza Zaragoza. Todos tienen sus vectores velocidad, ¿verdad? Y están constantemente rebotando entre ellos, ¿ok? Y chocando y cambiando la velocidad. En general, especialmente a este nivel de la física, suponemos que este es un gas ideal, ¿no? Es decir, que todos los choques que ocurren son sin pérdida de energía. Esencialmente son choques elásticos, ¿verdad? Entre las diferentes moléculas. No hay pérdida del momento. Tengamos eso en mente y todo lo que vamos a ver de la prepa o bueno, todo lo que se ve en prepa son gases ideales. Así que vamos a pensar
Ahora vamos a retomar lo que dijo, ¿no? Porque con esto del internet luego no se escucha bien, ¿no? Imagínate que tienes un depósito y en el depósito tienes partículas, muchas partículas. Y estas partículas son partículas de un gas. Cada una de ellas se mueve, se va moviendo y va chocando o con otra partícula o con las paredes del depósito, ¿no? Está completamente cerrado. Algo que mencionó y que también hay que recordar es que cuando hablamos de algo que se define como gas ideal, significa que cada uno de estos choques entre partículas o de la partícula contra las paredes, las partículas no se deforman, sino toda la energía que tienen llegan, chocan y se la pasan o a otra partícula o a la pared. Imagínenlo así. Profe, ¿Sí? a Sebas se le fue la luz. ¿A quién se le fue la luz? A Sebastián Carreta. Ok. Esperemos que regrese pronto, a ver si no estamos igual, porque aquí ya quiere llover. Sale, vamos a seguirle. En la presión, en este contexto. Así que, bueno, todo lo que sabemos sobre la presión es, digamos, una fuerza que se imprime sobre un área, ¿no? Y si pensamos en la presión en esta cara, déjenme tomar este lado, esta superficie del contenedor. ¿Okay? ¿Cuál es la presión que va a ser generada en esta superficie? Va a ser generada por justo las millones y billones y trillones de pequeños choques cada vez, ¿verdad? En cada momento. Déjenme. A ver, entonces, permítanme, chicos. Entonces les decía, imaginen ahora que cada una de esas moléculas, al irse moviendo, pues tiene una fuerza. Es aquello que hace que las partículas se puedan mover y que cambien su posición debido a esa interacción que sienten con algo y las mueve. ¿De acuerdo? Pero ahora imagínate que tenemos un montón de partículas allá adentro y entonces esas partículas llegan y chocan contra la pared. Entonces, todas van pegando sobre la pared y van aplicando, cada una contribuye con un poquito de una fuerza, de la fuerza que trae cada una, contribuye un poquito contra la pared, como si quisieran escaparse, ¿no? Entonces, la presión que siente la pared, la presión que siente sobre de ella por esas partículas va a ser la suma de todas las fuerzas chiquititas de cada una de las partículas por un área, ¿no? El área que él marcó aquí en azulito, ¿no? Entonces, con eso queremos decir que la presión, la definición intuitiva sería la suma de todas las fuerzas de esas partículas dividido entre el área que está ejerciendo o donde están chocando las partículas. Entonces, anoten eso, ¿no? Presión es igual a fuerza sobre área. Aquí nada más hay que ver que las fuerzas son diversas, ¿no? Y tienen, como decíamos en la clase pasada, tienen magnitud, dirección y sentido, ¿no? O sea, es un vector. ¿Sale? Entonces van a ir chocando todos aquí con la pared y van a ejercer una presión. Es algo así como cuando estás en el metro de la Ciudad de México, ¿no? Llegas, te metes al vagón, estás en hora pico además, ¿no? Llegas, te metes al vagón, se cierra la puerta y todos empujan a los que están
pues pegaditos a la puerta, ¿no? Inclusive el que está pegadito a la puerta empuja la puerta. ¿Qué siente la puerta? Pues siente una presión. ¿Por qué? Pues es toda la suma de todas las fuerzas de las personas contra la puerta y dividir entre el área que tiene la puerta, ¿no? Para que cuando se abra esa puerta, se libera esa presión, se mueve las puertas, se libera la presión y sale toda la gente, ¿no? Entonces, como definición, la presión va a ser igual a la fuerza entre el área. Pero pues sí necesitamos, ya intuitivo, ya lo entendimos, pero sí necesitamos saber pues definiciones correctas, ¿no? Sí queda claro más o menos qué es una presión, la fuerza que sienten las moléculas dividida entre un área. Vamos a seguir escuchando. Déjenme poner, este es el lado, digamos, este es el lado del contenedor. Cada segundo hay un montón de estas pequeñas moleculitas de gas que se están moviendo por ahí. Y si tomamos un arbitrario periodo de tiempo, siempre van a estar rebotando en este lado, ¿verdad? Entonces, digamos que estamos buscando un tiempo en una súper pequeña fracción de tiempo y en cada periodo de tiempo estos están aquí chocando o a lo mejor estos están rebotándose de esta forma, este cambia de momento y se va justo así, esto puede haber rebotado así, quién sabe. Lo que está pasando es que en cualquier momento, como hay tantas moléculas, siempre va a haber algunas moléculas que están chocando en este lado de la pared, ¿verdad? Cuando chocan, tienen un cambio de momento. Entonces, de hecho, la fuerza es el cambio en el momento entre el cambio en el tiempo, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo es que en un intervalo de tiempo, en algún periodo de ese tiempo, un montón de partículas están cambiando su momento en este lado del muro, ¿verdad? Así que eso es lo que está generando una fuerza. Y si pensamos en cómo podemos promediar esto, porque es bastante difícil seguirle el paso a cada partícula individualmente, y cuando hacemos esto de cinemática y demás, bueno, estamos realmente lidiando con un gas, ¿verdad? Y esto en un nivel macro no puede dar de todo lo que está pasando con cada molécula. De hecho, podemos decir que en promedio muchas partículas están cambiando su momento en esta pared. Así que la fuerza ejercida en esta pared de esta superficie va a ser X, lo que sea. Lo que sabemos es que la fuerza es, y cuando conocemos el área de esta pared, podemos decir que la presión es igual a la fuerza entre el área, ¿verdad? De ahí podemos despejar la fuerza. Pero bueno, ¿esto de qué nos sirve? ¿Cómo nos ayuda esto? Bueno, quería darles primero un poco de intuición para que vean cómo se da realmente este tipo de fórmulas que realmente necesitas conocer en termodinámica y así como vamos a ir los siguientes videos, espero probarles por qué esto funciona y no solo es intuición. Ahora entiendes cuál es el contexto de un gas en un contenedor. Esto fuera del camino, darle forma, y es lo que ya tuviste por la funciona. Si tenemos un gas ideal en un contenedor, tenemos que la presión ejercida en el gas, del gas o en el lado del contenedor, o de hecho en cualquier punto del gas, ¿no? De hecho todo se vuelve homogéneo, ¿verdad? Ya hablaremos de entropía en futuros videos, pero bueno, en su superficie tenemos que la presión por el volumen es igual a una constante fija. Ok, veremos en videos futuros que esto es proporcional al promedio de la energía cinética de las moléculas que están rebotando, ¿no? Si las moléculas se están moviendo mucho más rápido, entonces vas a tener más energía cinética y va a estar cambiando más el momento en los lados y entonces tendrías mayor presión. Ahora, vamos a ver si podemos dar más intuición de por qué la presión por la temperatura, por el volumen es de esta forma. Déjenme, así. Ok, con otro color.
Digamos que aquí tengo un montón de moléculas de un gas en este contenedor. Ahí están. Un montón. Y justo como les mostré anteriormente, en todo lo que borré, estos están rebotando por todos lados a cierta, no sé, cierta velocidad, no sé. En cada una de las moléculas puede tener distinta energía, pero bueno, como se están transfiriendo momento las unas o las otras, en promedio podemos hablar de que tienen una energía cinética dada, ¿no? Porque se mantienen rebotando y chocando con los muros de este contenedor. Ahora, ¿qué pasa si pudiera yo apachurrar la cajita y... Perdón tantito, ¿eh? Alguien quiere entrar. Listo. Y hago más chico el volumen de esta caja? Digamos que ahora ya tengo esta cajita así apachurrada. Ajá, y tengo esta misma caja con el mismo gas, pero ya lo hice más pequeño, así que hice más pequeño el volumen. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, tengo el mismo número de moléculas aquí, ¿ok? Mismo número de moléculas con la misma energía cinética y en promedio están moviéndose a la misma velocidad. Así que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a estar golpeando los lados con mayor frecuencia, ¿verdad? Porque aquí, bueno, aquí por ejemplo choca en un lado y en lo que rebota y el otro. ¿Quién quiere entrar? Permítanme. En la cajita más pequeña es más rápido, en un cambio de momento más rápido. Así que vas a tener que cada partícula esté ejerciendo más fuerza en cada una de las superficies, porque va a estar golpeándolo con mayor frecuencia en el tiempo, ¿verdad? Así que tienes más fuerza en la superficie y vas a tener por consecuencia mayor presión. Así que espero que esto les haya dado intuición de qué pasa con la presión en esta situación. Si yo apachurro el volumen, entonces la presión aumenta. Otra idea, por ejemplo, para pensar es qué pasa con un globo. Bueno, el aire interno con el que lo llenas, digamos helio, o cuando tú exhalas, digamos, dentro del globo, mientras más tratas de apachurrar el globo, ¿ok? Tienes que apachurrarlo en todas las direcciones, ¿verdad? Esto es más difícil de hacer porque hay cada vez mayor presión que imprime el gas en las paredes del globo. Entonces, si el volumen baja, entonces la presión aumenta. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Esto se sigue que cuando multiplicas ambos y tiene que ser la misma constante, bueno, de ahí se sigue, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el volumen lo haces más grande? Digamos que hago esto mucho más grande. Bueno, esto debió haber sido proporcional a la figura inicial, pero espero que entiendan la idea. Entonces, tienen un mayor número de partículas y si tuviera una partícula aquí, digamos, en cierto periodo de tiempo, está chocando, bam, 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 entonces está chocando en las paredes varias veces. En esta situación, le toma mayor tiempo chocar e ir hasta el otro lado, hasta el otro muro, ¿verdad? Así que las partículas en promedio van a estar colisionando con menor frecuencia y las paredes se ejercerá menor fuerza sobre el área, ¿verdad? De las paredes. Así que si el volumen aumenta, en este caso, la presión en el contenedor baja. Espero que esto les dé un poquito de intuición y así no se les olvide lo que... Ok, entonces fíjense, aquí algo que dice el chico en el video, ¿no? Es de, ¿qué sucede ahora cuando tienes un contenedor que lo haces más chiquitito? Cuando lo haces más chiquitito, de alguna forma que no permites que salga ninguna molécula gaseosa que está ahí, la presión va a aumentar, ¿no? Y si el contenedor lo haces más grande, entonces la presión va a disminuir. Fíjate entonces, hay una relación entre presión-volumen que siempre se mantiene constante. Entonces, tú puedes cambiar el volumen y eso vas a hacer que cambie la presión, o suba o baja, dependiendo de si haces más grande o más pequeño el contenedor. Para ver eso y comprenderlo, métanse, por favor, les voy a mandar por el chat un link. Lo vamos a ver ahorita, un simulador, pero sí es importante, descarguen el simulador y jueguen un ratito con el, cómo vamos a jugar.
ahorita no. Está muy lento, muy lento. Estas conexiones de internet con las lluvias. Ahí les tuvo que haber llegado. Lo voy a abrir. La presión por el volumen es una constante, ¿verdad? Después usaremos esto en próximos videos, porque se me está acabando el tiempo. Ahí está ya. Voy a abrir el simulador. Es este simulador. ¿Sale? Este no es. Espérame. ¿Dónde está? Espérame. Es aquí. Este es. Este es un simulador de la Universidad de Colorado que nos permite entender, ahí está, mira, entender un poquito qué pasa cuando aplico una energía con moléculas. Entonces, el chiste es que ustedes también lo hagan. Aquí tienes una bombita donde vamos a bombear aquí y vamos a permitir que entre un poquito de gas. Y fíjate qué sucede con este medidor de presiones. Acuérdate que la presión está definida. También tenemos un termómetro aquí, ¿de acuerdo? Una tapa de este lado y podemos hacer grande o chiquito el contenedor, ¿no? Entonces, vamos a inyectar un poquito de partículas, poquitas, subo tantito y bajo. Ahí están, 3 partículitas que se andan moviendo. Entonces, como dijo el chico del video, ¿no? Van chocando en varias direcciones contra las paredes. Y si te fijas, la presión que está aquí está cambiando conforme van llegando y van las partículas. Voy a poner un poquito más de partículas, pero ahora sí más. Ahí está. Y ahora fíjate, ¿qué fue lo que sucedió? Metí más partículas y la presión aumentó. Pues ya hay más partículas, hay más partículas que chocan contra las paredes, por lo tanto la presión aumentó. ¿Sale? Ahí está. Ahora, esto vamos a pensarlo como que es un contenedor metálico, ¿no? Que le puedo aplicar energía y que lo puedo retirar energía, ¿no? Ahí está, ya más o menos se está estabilizando con el movimiento de las partículas. Ahora observa, ¿no? ¿Qué sucede si aplico un poquito de energía? ¿Qué pasa con las partículas? Observa, ¿no? Se empieza. ¿Sale? Y eso es lo que vamos a analizar más adelante. Lo que quiero que veas es qué va a pasar con los efectos de una forma intuitiva. Tú leyendo y deduciendo que le puse algo que se vuelvan lentas. ¿Qué está pasando con la presión? Empieza a disminuir. ¿Ya observaste? ¿Sí se ve? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Ok.
Entonces, les estoy retirando energía, hago que vayan más lento. Al ir más lento, van chocando cada vez más. Cada vez van chocando menos porque pues, van lentas. La acción va. ¿Perdón? Ahora veamos qué sucede si empiezo a hacer así como van de lentas. Hago un poquito más chiquito el contenedor. ¿Sale? Observa la presión, ¿no? Lo voy a hacer más chiquito. ¿Qué pasó? Si hago más chiquito, aunque vayan lentas, la presión va aumentando, ¿no? Se va haciendo cada vez más grande. Y ahora lo hago grande. Y van lentas, ¿no? ¿Qué pasó con la presión? La presión va disminuyendo. Entonces, cuando yo agarro y hago el contenedor chiquito, la presión aumenta. Ahora vamos a aplicarle energía y vamos a provocar que aumente la presión. No moví el contenedor. Ahora voy a poner energía. Ahí va aumentando la presión, mira. Hasta ahí. En promedio está como en 9, ¿no? 9 atmósferas. Ahora voy a hacer chiquito el contenedor. A ver qué pasa. Se subió la presión. Si te fijas, entonces, aquí estamos viendo que hay una relación de la energía que tienen las partículas. Si les doy energía o les quito energía, la presión cambia. También si hago el volumen más grande o más chiquito, la presión cambia. La intención que queremos ver aquí es cómo puedo relacionar esto, ¿no? Ahora, fijémonos en la temperatura. Ahora ya no nos fijemos en el medidor de presión. Fijémonos aquí en la temperatura. ¿Qué es lo que pasa, no? Vean, ahorita que está el contenedor chiquito, tiene esa temperatura. ¿Qué pasa si hago grande el contenedor? La temperatura se mantiene prácticamente igual, pero cambió la presión. ¿Me explico? ¿O no me explico? Sí, profe. Ok. Ahora voy a mantener la presión constante. Y ahora te fijas qué pasa con la temperatura. Para mantener la presión constante, aquí en el simulador, aquí puedes tú escoger algo. Yo voy a escoger la presión constante. ¿Sale? Y ahora voy a poner energía. A ver qué pasa con la temperatura. Ups, no se puede mantener constante. El volumen es muy grandote, ¿no? La temperatura empezó a subir, ¿no? Y ya tampoco se pudo mantener la presión, ¿no? ¿Sí viste? Así Y es como entonces se inflan los globos aerostáticos, ¿no? Bueno, con aire caliente. Exactamente, exactamente. Un globo aerostático, ¿por qué sube, no? Porque estás calentando el gas. Al subir el gas, a subir la temperatura del gas, la densidad del gas se hace cada vez más ligero cuando le subes la temperatura y con respecto al aire que está afuera, ¿no? Y tiende a elevarse, ¿no? Si tú lo enfrías, ese gas, o si dejas de calentar, como lo estoy haciendo ahorita con el simulador, entonces el globo empieza a bajar, ¿no?
Profe, que si acepta Sebastián, por favor. A ver, vamos a ver si ya tuvo. Sí, ya está aquí Sebastián. Permítanme. Pues no lo puedo aceptar porque aquí estamos trabados. No. Ya. Es que está Teams muy lento. ¿Sale? Entonces, lo que quiero que vean ahorita, luego vamos a volver a usar el simulador más adelante, ¿no? Pero lo que quiero que ustedes analicen ahorita es que hay una relación de propiedades de los gases, ¿no? ¿Qué propiedades? Pues es el volumen, la presión y la temperatura. Ya hablamos de, la clase pasada hablamos de fuerzas, ¿no? Con las fuerzas definimos presiones. Intuitivo, todo ahorita es intuitivo. Ahora estamos hablando de temperatura. ¿Y qué es la temperatura? También de una forma intuitiva es el promedio de las velocidades que llevan todas estas particulitas. ¿De acuerdo? De la energía cinética como tal, no de las velocidades. Así lo habíamos definido también la clase pasada, ¿no? A ver, si no mal recuerdo, la presión era directamente proporcional al volumen y inversamente proporcional a la temperatura y demás, ¿no? Así. Exactamente, esto lo vamos a ver cuando veamos las primeras ecuaciones de estado como la ley de gases ideales, que nos dice eso precisamente, ¿no? Eso que estás diciendo. Sí, efectivamente, eso es. Entonces, lo que yo quisiera que ustedes vieran y que se les quedara en la mente es este simulador, porque con esta simulación nos va a permitir deducir fórmulas y cuando empecemos a hacer problemas, decir, a ver, ¿qué es lo que pasa? Si sube la energía, ¿qué va a pasar, no? Con la presión. Si baja la energía, ¿qué va a pasar con la presión? Y lo mismo con la temperatura y lo mismo con el volumen. Por eso es importante que ustedes en casa jueguen con el simulador y reduzcan el volumen, suban y bajen la temperatura con este generador de calor y jueguen con él, ¿no? Otra cosa es importante, que es muy importante en este simulador, es que veas qué pasa si tengo pocas partículas o tengo muchas. ¿Sale? Si lleno esto, vamos a llenarlo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahí voy. Voy a poner más y más y más y más y más, muchas veces. Si se llenaba el volumen y la presión aumentaba, pero el volumen ya no podía disminuir, aumentaba la temperatura, ¿no? A ver, ¿cómo? Si ya tiene, por ejemplo, un gas muy acumulado y le aumenta la presión y el gas ya no se puede comprimir o ya no puede disminuir su volumen, su temperatura aumentaba, ¿no? Por eso se quemó un Zeppelin o algo así, el primero que hicieron. Ajá. Vamos a verlo, mira. Aquí tenemos ya muchas partículas, muchas partículas. ¿Sale? Ahí está el contenedor. ¿Qué sucede si ahora agarro y le aplico energía? Van a empezar a mover. Vean qué pasa con la presión. Observen qué pasa con la presión. Y la temperatura, ¿eh? Ambos. Ya tienen mucha energía las moléculas, ¿no? Hasta que, bueno, se destapa. Eso que acabas de decir, ¿no? ¿Qué sucede con un globo aerostático si lo caliento demasiado, no? Y trato de mantener la presión constante. Pues va a llegar el momento en que va a reventar. ¿Sí me expliqué? Aquí la intención es que tú juegues con el simulador, por eso te mandé ahorita el link para que lo descargues a tu máquina. Lo puedes bajar a tu máquina o lo puedes hacer en línea como lo estamos haciendo ahorita y vayas comprendiendo los fenómenos, ¿no? Que se van a llevar a cabo.
¿Sí? ¿Estamos bien? Esto es bien interesante, pero muy interesante. Ahorita estamos haciendo cosas muy simples, pero cuando ya los ingenieros empezamos a hacer cálculos, pues ya un poquito más complejos, esto nos ayuda a rastrear. Bueno, ahora vamos a ver ¿no? Este otro. En el video anterior analizamos los tres... Espera. En este otro vamos a hablar de estados de la materia, ¿no? Recuerda que nosotros conocemos de tus cursos pasados, de la prepa o de algunos otros cursos, conocemos que hay 3 estados de la materia: sólido, líquido y gas. Pero en realidad hay más estados de la materia, ¿no? Más adelante te voy a dejar una tarea también. Ahorita todavía no, nada más te la comento. Que vayas y que busques todos los estados de la materia que conozcas, ¿no? Y hay muchos estados de la materia. Desde el punto de vista físico, ¿no? Pero bueno, escuchemos el video. Estados de la materia y cuáles eran sus propiedades, como la capacidad de comprimirse, de fluir o de tener volumen y forma propia. Todas estas propiedades pueden explicarse a partir de la teoría cinético-molecular, que si bien es muy famosa por los gases, se aplica a todos los estados de la materia. Los postulados de esta teoría son: 1. La materia está compuesta de partículas pequeñas que pueden ser átomos, moléculas o iones. 2. Las partículas ejercen entre sí fuerzas de atracción o fuerzas de cohesión, que las mantiene unidas unas con otras. 3. Las partículas están en movimiento constante. Su velocidad y por lo tanto su energía cinética dependen de la temperatura. A mayor temperatura, las partículas tendrán mayor energía cinética y por lo tanto mayor velocidad promedio. Estos postulados simples nos permiten explicar por qué la materia se comporta diferente en los 3 estados de agregación. Para empezar, en los sólidos, las fuerzas de atracción son muy fuertes y entonces sus partículas están muy cerca una de las otras. Esto explica que los sólidos no se puedan comprimir y que tengan tanto forma como volumen propios. Y al estar tan juntas tampoco tienen libertad de movimiento. Al aumentar la temperatura y ganar energía cinética, las partículas solo pueden vibrar alrededor de una posición fija, pero no pueden desplazarse. En los líquidos las fuerzas de atracción son moderadas. Las moléculas están juntas y aunque más separadas que en los sólidos, hay poco espacio entre ellas. Por eso los líquidos son casi incompresibles. Como las fuerzas de atracción son menores que en los sólidos, las moléculas de los líquidos pueden moverse libremente y por eso los líquidos fluyen y su forma se adapta al recipiente que los contenga. Estas fuerzas son lo suficientemente fuertes como para que las moléculas se muevan, pero que no se alejen tanto entre sí. Y es por esto que los líquidos adaptan su forma, pero tienen volumen propio y constante. En los gases las fuerzas de atracción son débiles. E incluso en el modelo de gases ideales se considera que estas fuerzas intermoleculares son inexistentes. La muy poca o nula fuerza ejercida entre las moléculas permite al gas expandir su volumen en el recipiente que lo contiene. Por eso no tienen forma ni volumen propio. Las moléculas están separadas entre sí por distancias grandes, mucho mayores a sus propias dimensiones. Y dado que existe un gran espacio vacío entre las moléculas, los gases se pueden comprimir muy fácil. Las moléculas de los gases están en constante movimiento aleatorio. Se mueven en todas las direcciones y chocan entre sí y contra las paredes del recipiente que las contiene. De hecho, la presión de un gas se puede explicar como el resultado de estos choques, de cuán frecuentemente choquen en un área determinada y cuán fuerte lo hagan. En conclusión, la teoría cinético-molecular nos permite explicar las características de los estados de la materia. También explica las leyes de los gases y los cambios de estado de la materia, como contamos en estos videos. Quédate en el canal, que tenemos mucho. Ok, entonces en resumen de ese video, ¿no? Es cada estado de la materia está relacionado con fuerzas. Fuerzas entre las moléculas y fuerzas dentro de las moléculas. Cuando estamos hablando de un sólido, esas fuerzas hacen que las moléculas se mantengan pegaditas, ordenaditas. Cuando hablamos de un líquido, esas fuerzas hacen que se empiecen a mover un poquito las partículas. Y cuando hablamos de un gas, no hay esas fuerzas entre ellas y las moléculas andan sueltas, ¿no? Como lo vimos ahorita en el simulador. Entonces, la teoría cinética te dice que hay entonces ese tipo de fuerzas. Fuerzas dentro de las moléculas y entre las moléculas.
Eso a nivel intuitivo de nuevo, ¿no? Es importante también que veas esto. Ahora, para pasar de un sólido a un líquido y de un líquido a un gas, ¿qué necesito? Pues darles energías a las moléculas, romper esas fuerzas, ¿no? Imagínate que tengo el sólido y que están esa fuerza que los mantiene todas juntas. Pero si les empiezo a dar energía a las moléculas, esa fuerza que las mantiene juntas las va a ir separando poco a poco. Por lo tanto, los voy a pasar del sólido a que se comporte como líquido, ¿no? Y después le vuelvo a dar más energía a las moléculas y ya esas fuerzas ya no se pueden sujetar en una molécula con la otra y entonces ya andan sueltas. ¿Sale? Entonces, eso es lo que hay que razonar. ¿Cómo puedo hacer que pase desde un sólido hasta un gas? Pues dándole energía a las moléculas, ¿no? De cualquier forma, de todas las que hemos visto en las clases pasadas, de cualquier forma le puedo dar energía. Le puedo dar energía dándole un golpe a una molécula, ¿no? Le doy un golpe o por fricción. Eso que, ¿cómo lo puedo hacer, no? Pues lo froto un objeto sólido y si lo froto lo puedo volver líquido. Piensa en un hielo. Agárrate un hielo en tu casa con tus manos y empieza a frotarlo, a frotarlo, a frotarlo. ¿Qué va a suceder? Se va a formar agüita líquida. Y ahora, ¿podré frotar agüita líquida hasta evaporarla? Pues me va a costar trabajo, pero tal vez si pudiera, ¿no? Pudiéramos, entre muchas personas, frotar y frotar y frotar y frotar hasta evaporar el agua. Sí, sí lo puedo hacer. ¿Sale? Esa es una forma de darle energía. La otra es, pues, calentándola, como vimos ahorita en el simulador. Agarras el hielo, lo pones en un depósito y lo calientas con una flama. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a disolver. Le di energía a las moléculas. Y una vez que ya esté totalmente disuelto, lo sigo calentando, ¿qué va a suceder, no? Pues lo voy a evaporar. Voy a hacer que se convierta todo en un gas. Y si sigo calentando el gas, ¿qué va a pasar? Eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones y vamos a ver que voy a generar un vapor que está muy caliente, que le vamos a llamar sobrecalentado. Pero más adelantito lo vamos a ver. Puedo seguir calentando, 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 calentando. ¿Qué pasará? ¿Explotarán las moléculas o qué pasará en los extremos? ¿De acuerdo? Todo eso es la introducción hacia lo que queremos llegar. ¿Sí me explicó? Chicos, Sí, profe. chicos. Ok, con eso estamos introduciendo de lo de la clase pasada con lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, de actividad vamos a buscar. Busquen, por favor, vamos a ir armando una actividad a lo largo del día, ¿no? De la clase. Busca en Google el significado de fuerza y qué unidades tiene. Entonces, vete a Google, ábrete una paginita, ponle fuerza, definición y sus unidades. A ver qué encuentras. Acuérdate que andamos buscando páginas serias, ¿eh? Y me vas a dictar. Yo lo voy a escribir. ¿Qué encontraste? Yo, profe, A ver, échale. encontré en física la fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre ver. dos cuerpos. Aguántame, ¿no? Díctame, pero pues no, voy lento. Es una No, magnitud. pensé que solamente, Es una magnitud vectorial Sí, que tú mide la díctame. intensidad Mide la intensidad
del intercambio de momento. Ajá. Lineal entre dos cuerpos. Ajá. Ya, ¿qué más? Profe, su unidad de medida se mide en newtons. Unidades. Unidad de medida en con una N. Y luego en otro, en el SLES, este es en el internacional. En inglés son las libras. En el inglés son libras. Que dijimos la clase pasada que le íbamos a poner un guioncito y que íbamos a ser específicos en ponerles que son libras fuerza, ¿sale? Y se notaba una L mayúscula, L minúscula y una F pegadita. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Por qué estoy haciendo esto? Tú dirás, ¿por qué el profesor nos pone, se pone de secretaria, ¿no? Bueno, lo que quiero ver es lo siguiente. Cada vez que hagamos busquemos algo en internet para una tarea, hacen esto que hice yo ahorita, ¿no? Pero ¿de dónde lo saqué? Entonces, pues tengo que ponerle la referencia. Entonces, lo que me dijeron al principio, hasta los cuerpos, viene de algún lugar, ¿sale? Entonces, ahí le voy a poner un paréntesis y la referencia. Ahorita no la pongo porque lo sacaron de una página web, pero ahí le pongo referencia, ¿no? Luego lo de la unidad de medida, si no fue en la misma página, pues pongo otra referencia. Y luego lo de en el sistema inglés, aquí no le puse, en el sistema inglés se mide en libras fuerzas. Si no fuera la misma página, le pongo otra referencia. ¿Me explico? Solo para poder poner la definición de fuerza y sus unidades, tuve que usar 3 referencias. ¿Sale? A lo mejor encontré todo en una sola página. Ah, bueno, pues si todo está en una sola página, no la pongo aquí ni aquí. La pongo hasta el final. ¿Sale? ¿Me explico? Para que cuando entreguen sus tareas, hagan esto que hicimos ahorita, ¿no? Y pones ahí la referencia. No se les olvide poner. ¿Sí? ¿Queda clarísimo? ¿O no queda claro? Chicos, Sí. ¿no se me han dormido? No. ¿Sí se han dormido? No. No, pero ok, sale. Entonces, bueno, ya vimos cómo queremos entregar los trabajos, ¿sale? Importante, muy importante. Otra cosa que estuve recibiendo algunos mensajes de las tareas, por ejemplo, por ejemplo, para pasar de libras a onzas, tuvieron algunas confusiones por ahí. Si llegaran a tener dudas, pues mándenme mensaje. Algunos sí lo hicieron. Me mandaron mensaje y les fui respondiendo. A los que están de campus externo, deben de estar en el grupo, en un grupo de WhatsApp que ya tenemos formado. Y también si tienen dudas, pues manden el mensaje de WhatsApp. ¿Sale? Ok. ¿Dudas hasta aquí, chicos?
¿Nada? Todo bien. Todo bien, Ok. profe. Ahora la pregunta es, ¿con qué mido la presión? Ahí en la simulación había un medidor de presión, pero ¿cómo son los medidores de presión? Bueno, pues ábranse una paginita de Google y pónganle tipos de medidores de presión. ¿Sale? Y ¡zas! Ahí entramos los ingenieros, ¿no? ¿Cuántos medidores de presión y qué tipos hay, no? ¿Ya? Váyanse a esta figurita, mira. La que está aquí. Voy a dar un clic para que la vean. Y voy a abrir este. Ahí está, ahí lo podemos ver. Nada más deja que se aclare un poquito porque está lento el internet. Ahí está. Esos son los medidores de presión más simples, los más sencillitos. Así funcionan. Tú metes aquí el gas o el fluido que estés metiendo. Lo metes aquí, entra por este tubito. Este es un tubo flexible generalmente de cobre. Aquí, ¿sale? Se llama tubo de Bourdon. ¿Sale? Vienes aquí y aquí tiene un mecanismo transductor que hace que se mueva algo. ¿Qué se va a mover? Una aguja que se coloca aquí en este eje de la aguja o en el perno de la aguja. ¿Sale? Y tiene una cremallera. Es un dispositivo que tiene piquitos, muchos piquitos, así como estoy moviendo el cursor. Tiene unos piquitos que hacen que cada vez que este tubo se tiende a desdoblarse, esto se jala, se mueve la cremallera y hace que mueva la aguja que se pone ahí donde tengo ahorita el cursor. Cuando estamos en clases presenciales, yo siempre les pido a los alumnos que agarren un manómetro de esos y lo desarmen, ¿no? Y lo vean. Uno no se lo imagina hasta que lo empieza uno a desarmar. Están estos medidores como este de aquí. Estos medidores tienen un vidrio en la parte de arriba que los protege y una carátula donde nos va indicando el valor de la presión. Ya también habíamos hablado en otras clases anteriores que a veces los medidores, que yo no puedo poner un medidor de presión para cualquier presión de un fluido porque no va a medir en la escala adecuada, ¿no? Entonces, a lo mejor si la presión que yo estoy mandando aquí es muy grandota, la aguja se va a ir hasta el otro lado y ya no lo va a medir. Y si lo que estoy mandando aquí es muy pequeñito, o sea, el fluido que está ahí es muy pequeñito, a lo mejor el medidor ni se mueve. Entonces, necesito un medidor característico para lo que voy a medir. Ahora vamos a hablar de otra cosa, ¿no? La otra cosa que es importante es, bueno, ¿y cómo sé que este tubo está bien formado, que está calibrado? Ah, bueno, también dijimos que había una entidad mexicana en donde nos decían, ahí yo podía llevar mis manómetros y llevarlos a calibrar. Entonces, los calibran con un patrón, con algo de referencia, ¿no? Y te dicen, ya está calibrado. ¿Qué calibran? El mecanismo, este mecanismo, ¿no? Primero lo verifican que esté midiendo bien. Si no llegara a medirse bien, entonces lo que tienes que medir es cuánto error está midiendo tu equipo. Si ahí no lo modifican, pero si tú quisieras, pues mover aquí el mecanismo hasta que quede bien calibrado, ¿no? Aquí este es un como serpentín. Esto que está aquí donde tengo el cursor es una laminita, como un serpentín, como un espantabrujas que le decimos, que le soplas y se desenrolla. Aquí también se desenrolla, ¿no?
Es una laminita también de cobre. Ahora, aquí hay que ser cuidadosos. Cuando el fluido entra y sale, o es muy variable el fluido aquí que está entrando y saliendo, ¿qué va a suceder? Se va a mover el mecanismo para un lado y para otro, esto se va a estar moviendo y por lo tanto la aguja que está midiendo aquí empieza a moverse para un lado y se regresa, para un lado y se regresa. Ok, entonces tú tienes que ser cuidadoso. Cuando compras un manómetro de estos, hay unos que tienen mejores materiales, todo el mecanismo está de mejor material y que evita esas fluctuaciones. Entonces hace que la aguja se esté moviendo tanto. Y hay otra cosa, el tiempo en manómetro, hay muchas marcas. Estas por dentro pueden estar con aceite o sin aceite. ¿Cuál es la ventaja de que tengan o no tengan el aceite? Bueno, es más fluido. El aceite se retrasen los movimientos. Entonces, si tú compras un manómetro bañado en aceite, te va a dar mejores lecturas. Profe, se le dejó de escuchar. Cuando entra o sale aquí líquido. ¿Les van a escuchar? ¿Me escuchan? Se le traba mucho, profesor. Se trabó mucho, Ahorita profe. sí lo escuchamos, pero se traba demasiado. ¿Ya no escuchan? ¿Me escuchan? Se sigue trabando. Se está trabando. Vamos a cambiar. Si me cambio, pudiera ser que se vaya la clase y se pierda un poquito, ¿eh? Permítanme. ¿Alguien quiere entrar? Permítanme tantito. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. A ver si en esa red se oye mejor, ¿sale? Sí. A ver, Hasta ahorita déjame ver se si está escuchando bien. no se pierde. Sí, se mantuvo la grabación. Sale. Bueno, entonces les decía, los manómetros pueden ser bañados en aceite o sin aceite. Cuando están bañados en aceite, permiten que esas fluctuaciones sean, pues, lentas y que no las perciba el equipo de medición. ¿Sí queda claro? Sí. Perfecto. Bueno, ahora vámonos a ver qué es la temperatura, ¿no? Ah, bueno, espérame. Antes de irnos a ver qué es la temperatura,
vámonos a tu libro, ¿no? ¿Ya compraron su libro, por cierto? Ya, profe, una pregunta sobre lo de la presión. ¿Cómo es que Sí. funcionan los medidores de presión arterial? O sea, Ah, los baumanómetros. Ok, voy a conectar porque eso te lo tengo que enseñar. Te lo voy a poner, ¿no? Permíteme. Voy a conectar un pizarrón. Nada más que tengo que ponerme en la red que estoy ahorita para que tú lo puedas ver. Ahí estoy. Ahí va. Listo. Ahora sí ya se ve, ¿verdad? ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Ok. Un medidor de presión arterial. Primero hay que saber que la presión arterial que nosotros tenemos una presión que le llamamos alta y una presión baja. ¿Qué es eso? Nuestro corazón bombea sangre a través de todas nuestras venas, ¿no? Arterias y venas. Entonces, cuando te lo ponen en el brazo, un medidor de presión, yo soy muy malo para dibujar, pero imagínate que eso es tu brazo, ¿no? Y tú tienes aquí una bolsita. Y esa bolsita la amarras a tu brazo y de ahí tienes una tubería, una válvula, y con esa válvula tienes conectado un medidor de presión que puede ser analógico, así como este que estábamos hablando, con una agujita, o digital. Y luego aquí en la válvula tienes una perillita. Entonces tú aprietas aquí. Lo que haces es que empiezas a bombear aire por aquí, con la válvula abierta, ¿eh? Empiezas a bombear aire y presionas tu brazo. Al presionar tu brazo, llega el momento en que tú, cuando te han tomado la presión, tú sientes hasta un dolorcito en tu brazo de cuánto te está presionando. En ese momento cierras la válvula que está aquí. ¿Qué sucede, no? El gas, en lugar de entrar, ahora se regresa. Va en sentido contrario, sube aquí y empieza a mover el tubito de Bordon, como el que vimos ahorita en la figura, ¿no? Empieza a mover el tubo y entonces la aguja se desplazó hasta acá. ¿Sale? Ahora, ese medidor de presión que tienes en la parte de arriba, el que voy a poner ahorita con la manita, es muy sensible. Ese no está bañado en aceite, porque ahí lo que nos interesa es que sea muy sensible a los movimientos, ¿no? Entonces, si lo baño en aceite, no sirve el baumanómetro o el esfigmomanómetro, que es el equipo completo, ¿no? Si le pusiera uno bañado en aceite, por eso no le ponen bañados en aceite, para que sea muy sensible. Ahora, ¿qué va a hacer que se regrese esto de aquí? Bueno, lo que hace que se regrese es la presión que está ejerciendo tu sangre. Aquí están tus venas. La presión que está ejerciendo sobre la bolsita. Entonces, como está lleno de aire, esto se mueve y sube por aquí, ¿no? Y el manómetro es tan sensible
que permite medir. ¿De acuerdo? Luego abro esta valvulita de acá abajo. La abro y entonces empieza a bajar. Si yo no me pusiera un equipo que se llama un estetoscopio para escuchar, pudiera medir la presión de la presión sanguínea. Sí, sí puedo. No es necesario tener un estetoscopio, pero el médico o la enfermera generalmente pone un estetoscopio aquí para escuchar. ¿Y qué escucha? Escucha el latido del corazón. Al presionar aquí, lo que hace cuando la sangre pasa por aquí, se escucha nuestro corazón. Entonces, en el momento que empieza a escucharse, uno checa la presión que aparece aquí y esa es la presión que le llamamos alta. Y se empieza uno a abrir aquí y empieza a bajar, ir bajando la aguja y vamos escuchando el corazón hasta donde ya se deja de escuchar el latido de corazón y a eso le llamamos la presión baja. Ahora, ¿cuánto es lo normal que tiene una persona o que debe de tener una persona? Son 120/80. La alta 120, la baja 180. Cuando está por arriba o por abajo de esos valores, tienes un problema en la presión y tienes que verificar qué le está pasando a tu corazón, que es el que bombea, ¿no? Que bombea esa sangre. Y pues te dan medicamento para regular. Ahora, ¿por qué puede cambiar la presión de una persona, ¿no? Porque las venas estén obstruidas, eso es una de las cuestiones. Aquí está la vena y si la vena tiene aquí algo, pues la presión cambia, ¿no? O porque tu corazón, digamos, aquí está, soy mal dibujante, pero este es tu corazón, no esté funcionando bien. No hay más que por esas dos razones. Ahora, ¿qué se le puede pegar aquí? Pues se le puede pegar grasa. Si tú comes mucha grasa, pues eso se puede bloquear tus venas o bloquea el corazón y entonces tienes problemas de presión. Por eso te recomiendan que no comas mucha carne de puerco o poca carne de res, más pescado que tiene menos grasa. ¿Sí me explicó? Entonces, es importante que sepas que desde el punto de vista termodinámico, estos equipos y estos medidores de presión te miden la presión en un tanque, pero también te pueden medir la presión de lo que pasa con tus venas, ¿no? Y también te pueden medir la presión de lo que pasa con tu ojo y muchas otras cosas más. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante, muy importante. Creo que con esto ya nos apasionamos, ¿no? Y nos trasladamos a que las mediciones de presión son bien importantes para los ingenieros, por ejemplo, que son mecatrónicos. Los mecatrónicos pueden diseñar equipos medidores de presión. Ahorita están saliendo muchos equipos que nos permiten determinar presión sanguínea sin tener que utilizar un mecanismo como con otro tipo de sensores. No sé si ustedes tienen un smartwatch, unas de esas pulseritas o relojitos que nos permiten medir la presión sanguínea, pero no es necesario que nos aprieten, sino con un sensor, otro tipo de sensor. Y bueno, tienen otro funcionamiento. El funcionamiento de este tipo de sensores es a través de unas de luz, ¿sale? O una radiación. Es otro mecanismo.
pero también ya te lo permite hacer. Lo mismo, los medidores de glucosa, más adelante vamos a platicar de ellos. También, antes era con una gotita de sangre y veíamos el mecanismo, ¿no? Ahora ya hay medidores de glucosa que no requieren, pues una gota de sangre, ¿no? Ya pueden ser, por fuera, que no son invasivos. Pero ahorita todavía están en experimentación esos medidores. Entonces, el ingeniero mecatrónico puede jugar con muchas cosas, ¿no? Y puede irse hacia esa parte nanotecnológica. Pero bueno, lo vemos ya en otro momento, ¿no? ¿Contesté tu pregunta? ¿Sí me escuchan? Perdón, profe, tenía el micro arriba. Sí, profe, muchas gracias. Ok, bueno, ahora vámonos a su libro, por favor. Si no lo han comprado, les recuerdo que hay que comprarlo. En el capítulo 1, nosotros ya vimos casi todo esto. Y aquí viene presión y viene temperatura en la página 13 y 14. Vámonos a la página 13 y 14. Ahí voy. Espérame. Nada más deja que cargue porque está tardando. Aquí está, mira. La presión, entonces, dijimos que era, ahora sí vámonos con palabras ya más acertadas, ¿no? Cuando se habla de una fuerza aplicada sobre el tanquecito que vimos y sobre una zona o una superficie, el área como tal, y como vimos que eran muchas partículas, entonces es un promedio de esas partículas. Y finalmente, la forma más específica de hacer esto es que fuera una fuerza muy chiquitita con respecto a un diferencial de área, un área muy chiquitita. Y luego calcular el límite, creo que ni se ve, ¿verdad? Déjame hacer un zoom. A ver, ahí sí se ve. Ahí creo que ya se ve mejor. Entonces, la presión se define como el límite de esta ecuación, que son un pequeño diferencial de fuerza con respecto de un diferencial de área, ¿no? Cuando ese diferencial de área se hace a un diferencial de área muy pequeñito, ¿no? Cuando esto tiende a cero. Entonces, en términos macros de ingeniería, la presión se define como la fuerza entre el área. Aquí están las unidades. Entonces, hace rato lo hicimos. Les dije que se fueran a Google, pero alguien me pudo haber dicho, oye, si nos vamos al libro. Ah, bueno, pues aquí está en el libro. Aquí podemos ver cómo se define la presión, cuáles son las unidades en el sistema internacional y cuáles son las unidades en el sistema inglés, ¿no? De fuerza, dijimos que era en Newton, pero ahora de presión sería Newton sobre área. Área es metro cuadrado. Newton entre metro cuadrado. Entonces la presión tiene unidades en pascales o newton entre metro cuadrado. Entonces, eso te lo tienes que aprender. Un newton sobre metro cuadrado es un pascal. ¿Sale? Ahora, en el sistema inglés son como ustedes dijeron, libras fuerza sobre, ahora unidad de área en el sistema inglés son las pulgadas cuadradas. Algunas veces ponemos PULG cuadrado o IN de pulgadas en inglés. Se escribe inches. ¿Sale? Al cuadrado. Y luego, lo que aquí tenemos que tener pendiente son todas las unidades que puedo utilizar para determinar la presión. La presión la puedo determinar en bares, en pascales, en atmósferas, kilogramos sobre centímetro cuadrado o
o PSIs, que son libras fuerza por pulgada cuadrada. Este es en el sistema inglés. Algunas veces aparece un PSI-A. Son unidades de presión, pero absolutas. ¿Sale? Eso lo vamos a ver un poquitito más adelantito. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una tablita de conversiones. Si tú no tienes tu calculadora, si tú no tienes pues una computadora con un convertidor, pues te vienes a la tablita y lo haces a manita, ¿no? Aquí está en tu libro. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Ahora vamos a hablar, voy a regresar de nuevo a el pizarrón. Voy a borrar todo eso. Y ahora, antes de pasarme a la temperatura, que ya me estaba yo pasando, tengo que ver otra cosa. Dijimos que había muchos tipos de presión, ¿no? Vamos a pensar. Imagínate que estoy en la playa. Aquí está el mar. Eso verde es la playa. Y aquí está el mar, ¿no? Soy mal dibujante, no se rían de mis dibujitos, pero aquí estoy yo. ¿Sale? O ustedes están ahí. Si yo quisiera medir la presión que hay en mi cabeza, voy a pensar que es como si fuera un tubo que está arriba de mi cabeza y ese tubo es aire, ¿no? Aire que me presiona y llega hasta la parte alta del planeta, ¿no? Entonces, ¿qué presión siento? Pues siento el aire que me está presionando sobre mi cuerpo. Y aquí estoy en la playa. Ahora, el mismo ejemplo, pero ahora estoy en la montaña. Y también tengo un tubo de aire encima de mi cabeza. La pregunta es, ¿dónde siento más presión? ¿En la playa o en la montaña? Yo diría que en la playa, ¿no? En la playa. En la playa, ¿lo ven todos? ¿Por qué? Porque tengo más aire que me presiona. Esta columna de aire es más grande en la playa y en la montaña, como está más arriba, la columna es más chiquita. Entonces, siento mayor presión en la playa. ¿Me explico? Ahora, razonemos. Cuando hay un atleta que va a pelear, por ejemplo, que fuera boxeador, que va a pelear a nivel de playa, ¿a dónde se tiene que ir a entrenar? ¿A la playa o a la montaña? Pues sería la montaña, ¿no? O sea, muchos atletas de alto rendimiento hacen eso porque la densidad del aire es más baja y requieres ¿Y más qué pasa? esfuerzo. Pues requieres más esfuerzo para moverte. No sería al revés. O sea, si hay algo si hay más aire en la playa, me cuesta más trabajo moverme en la playa que en la montaña, ¿no? Porque me está No, lo que se presionando. refieren es para construir, a lo que se refiere mi compañero es para construir resistencia. Cuanto más aprendes a dosificar el oxígeno que ocupas al correr, corres mejor, más rápido y tus músculos se Ah, acostumbran más a la dosificación del oxígeno. Entonces, al a correr en ver, una ahí, montaña, Es como lo lo que que hacen los corredores, ¿no? Que ellos se entrenan corriendo en las albercas o bajo el agua. exactamente. sí, para dosificar Fíjense, el aire. acaban de decir todos, dijeron una partecita correcta, ¿no? Cuando estoy en la parte alta, en una montaña, la columna es pequeñita, por lo tanto no me presiona. Pero aquí aguas, hay otro factor, el oxígeno. En la montaña
tengo menos oxígeno. Entonces me cuesta más trabajo respirar, pero me cuesta menos trabajo moverme, pero me cuesta más trabajo respirar. Ahora, en la playa me cuesta más trabajo moverme, pero respiro mejor, hay más oxígeno. Y ahora, ¿qué me conviene? Yo soy boxeador y voy a pelear aquí en la playa. ¿Qué me conviene? Irme a la montaña. ¿Y por qué? Ah, bueno, voy a hacer un zoom. En el cuerpo del boxeador, cuando está en la montaña, como no siente presión del aire en todo su cuerpo, sus pulmones, los pulmones crecen y además hay poco oxígeno. Entonces, lo que hace el cuerpo es se adapta a esas condiciones. Empieza entonces a crecer los pulmones y obtiene mayor oxígeno. A la hora de que eso sucede, pues tiene más resistencia, como dijeron ustedes, ¿no? Obtiene resistencia y después se va a la playa y pues siente mucha energía, resistencia, porque ahí hay oxígeno y sus pulmones están grandotes. Tarda más o menos, eso es normal, ¿eh? Tarda como una semana el cuerpo humano a adaptarse a las nuevas condiciones. Se va adaptando poco a poco a las nuevas condiciones de la playa. Entonces, los atletas, por eso hacen los campamentos de montaña, para que sus pulmones sean muy grandes, la oxigenación sea muy buena y tengan mayor energía. Cuando llegan a la playa, pues llegan con un chorro de energía. Pero si se van un mes antes de la competencia, se van a la playa, pues se va a adaptar su cuerpo a esas condiciones y de nada sirvió haber ido a la montaña. Por eso los atletas van un cierto tiempo y de ahí se trasladan 2 días o 3 días antes de la pelea o de la carrera o de lo que vayan a hacer, se trasladan ahí, a ese lugar. Ahora, ¿qué le sucede a los atletas que viven en la playa y que nos los traemos a la Ciudad de México, que nosotros vivimos acá en una montaña, ¿no? Pues les cuesta trabajo, porque es el proceso inverso. Y se nota, claramente se nota, dicen, la condición física de los atletas no funciona porque están en la Ciudad de México. Y esa es una ventaja para los que están aquí en la Ciudad de México, los que vivimos en la Ciudad de México. Pero la desventaja es que está todo contaminado. Eso Entonces hay que aprender a correr con contaminación. Exactamente. Pero bueno, nuestro aire siempre está contaminado. Igual los de Guadalajara, ¿no? También el aire de Guadalajara está igual, está contaminado. Igual, tienen un poquito menos contaminación que nosotros, pero también está ya igual de contaminado. Por eso conviene irse a vivir a los pueblitos y de preferencia a un lugar alto, ¿no? Alto y que no haya tanta contaminación para que puedas respirar más, por lo tanto tus pulmones se hagan grandotes y dures más, ¿no? ¿Sí queda clarísimo? ¿O no? Sí. Bueno, todas estas cosas que estamos viendo es la forma intuitiva de poder llegar a todas las fórmulas que queremos, ¿sale? Bueno, entonces les voy a pedir el primer gran favor, ¿sale? Hay que analizar y leer el capítulo, bueno, la parte del capítulo que habla de presión, que es todo esto. Y ahí vamos a hablar también de presiones en fluidos, ¿sale? A lo largo de un fluido, ahorita pongo otro ejemplito. A lo largo del fluido, mira, déjame, voy a regresar. Aquí, por ejemplo, ¿no? Ahí está. En esta columna ahora tengo un líquido, ahora ya no hablamos de un gas, ahora tengo un líquido. Si yo me pongo en la superficie de este líquido, ¿yo qué siento, no?
me está presionando el aire, una columna de aire que está aquí arriba. Pero si estoy en la mera superficie nadando, digamos, también me está presionando el agua. Pero ¿qué pasa si empiezo a entrar al agua, no? Me voy hacia el fondo. Ah, bueno, pues aparte de la presión del aire, también conforme voy bajando, voy sintiendo la presión del agua, ¿no? Y me voy a presionar. Y hay algún punto en donde mis pulmones ya no van a resistir tanta presión y van a colapsarse y por lo tanto me muero. Por eso un ser humano no puede meterse a altas profundidades sin tener algo que lo proteja. ¿Sale? A lo mejor puedo entrar en un submarino porque la fuerza o la presión del agua ya no la siento yo, la siente el submarino. Pero si yo me salgo cuando estoy en el fondo, me salgo del submarino, pues me voy a morir. Y esas cosas se ven, por ejemplo, en las películas, ¿no? Que hay personas que se meten en los ductos donde lanzan los misiles y los avientan por el ducto. Pues eso es falso, ¿no? En el momento en que salen, se mueren. Pues están a bajas profundidades, entonces, pues no, ni siquiera van a poder hacer eso, ¿no? Eso, pues ahí uno lo empieza a meditar, ¿sale? Entonces, fíjate que cuando estás en el agua, pues tienes varias presiones, la del aire y la del agua, ¿de acuerdo? Entonces ya la siguiente sesión vamos a platicar un poquito de lo que ustedes van a leer y lo vamos a discutir. Van a ir de la página, ya me pasé. Anótenle por favor, de esta página. Es la página 14 del libro hasta y vamos a hacer esos ejemplos de presión. Hasta después de temperatura. Hasta aquí, antes de la ley cero. Hasta la 21. ¿Sale? Leer de la página 14 a la 21 del libro. ¿Queda claro? Leer y comprenderla, no nada más es pues echarle una ojeadita, no. Ahora, ¿qué es la temperatura? ¿No? La temperatura es una medición de la energía cinética que tienen las moléculas. ¿Sale? Está asociada con algo que decimos, siento caliente o siento frío, pero ya la clase pasada habíamos dicho que el frío no existe, es la ausencia de un flujo de calor. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que la temperatura aumenta, también la velocidad promedio de todas esas partículas aumenta. Y como lo vimos ahorita en el simulador, y a medida que disminuye la temperatura, pues entonces la velocidad promedio de todas las moléculas disminuye. Está en relación con la velocidad promedio de las partículas que están ahí. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se mide la temperatura? Primero, ¿en qué unidades se mide la temperatura en el sistema internacional? Se mide en Celsius y en el inglés, ¿en qué se mide? ¿En Kelvin? No, esa es en el sistema internacional. En Fahrenheit. Hay en Fahrenheit. Mira, vamos a verlo y abusados. Vamos a ver esta figurita, ¿no? Cuando hablamos del sistema internacional, se miden en dos tipos de escalas.
Una que se llama Celsius, que no es centígrada, ¿eh? Es Celsius. Y la otra, que es una escala absoluta, que es Kelvin, y es una K y no lleva cerito. Ahora, en el sistema inglés, en Fahrenheit, y sí lleva un cerito aquí antes de la F, y en la escala absoluta, Rankine. Vamos a ver qué es eso de escala absoluta. ¿Dónde empieza la escala absoluta? En 0. En ambos sistemas, en Kelvin, en el sistema internacional, y 0 en Rankine, en el sistema inglés. ¿De acuerdo? Las otras son escalas relativas. Por eso en Celsius es menos 273.15 y en Fahrenheit 459.67. ¿Sale? Ahora, para pasar de Celsius a Kelvin, ¿qué tengo que hacer? Bueno, agarras el valor de Celsius y le sumas 273.15 y con eso te da el valor en Kelvin. Y es esta formulita, ¿no? Y si quisieras entonces, tienes los datos en Kelvin y quieres pasarlo a Celsius, pues despejas de aquí. Simplemente este 273.15 que estás sumando lo pasas del otro lado restando y te queda que el dato en Kelvin le quitas 273.15 y ya te dio en Celsius. ¿Sale? Ahora para pasar de Fahrenheit a Rankine, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues algo muy similar. En lugar de ponerle el 273.15, le vas a poner 459.67, ¿no? La temperatura en Rankine va a ser igual a la de Fahrenheit más 459.67. Por ahí hay alguien con un micrófono abierto. Soy el perrito. Bueno, y lo mismo, si quisieras pasar de Rankine a Fahrenheit, pues despejas de esta fórmula, le pasas este 459 sumando, lo pasas restando y ya. Simplemente al Rankine le restas 459 y te da los Fahrenheit. Aquí hacer eso está fácil. El problema es pasar de Celsius a Fahrenheit o de Kelvin a Rankine o de Kelvin a Fahrenheit. ¿Sale? Entonces, eso lo vamos a hacer la siguiente sesión. Y ahora sí, vamos a empezar con ejercicios, ¿no? Ejercicios rápidos, donde hablemos un poquito de presión, con lo que ustedes van a leer, y de temperatura, ¿no? Y empezamos a hacer ejercicios numéricos. Conversiones y cálculos de presión y de temperatura. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí. profe. Ok, ¿cómo Sí, profe. van? ¿Van bien? ¿Van entendiendo? Sí, profe. Sí. Perfecto, me tienen que ir diciendo, ¿eh? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer algunos ejercicios la siguiente clase de aquí, de conversiones. Y ya vamos a dejar ahora sí las primeras tareitas que van a venir de este capítulo, ¿no? Que son todos estos ejercicios que aparecen aquí. Si alguien se quiere ir, todavía no se los pongo hasta que acabe temperatura, ya les pongo la primera tarea, ¿no? De ejercicios. Si alguien quiere irse adelantando, vayan viendo todos estos ejercicios que están aquí, cómo se van a hacer y los vamos a ir resolviendo. Algunos y otros son de tarea. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejarle por hoy aquí. Nos vemos la siguiente sesión. Y se traen una calculadora porque vamos a hacer ejercicios. Vámonos, chicos. Esperemos que no nos falle de nuevo el internet.
Hasta luego, profe. Hasta Buen día, luego.